Bueno, no, ahora no. Vamos a comenzar hoy con uno de los nuevos personajes del Antiguo Testamento. La otra vez habíamos terminado con Josué y nos quedaba una lección que era, aparte de la batalla del permanecer, estaba la batalla del agradecimiento, pero lo habíamos compartido hace un mes atrás, creo un poquito más, en una cena del Señor donde estuvimos hablando justamente de que una de las manifestaciones del agradecimiento del pueblo de Dios tiene que ser el servicio, donde uno se tiene que comprometer con el Señor y buscar de ser útil, porque para eso el Señor nos compró y nos salvó a cada uno de nosotros. Pero al haber estudiado eso ya, es como que hoy no vamos a tomar, pero vamos a empezar algo nuevo, ¿sí? En el libro de Jueces, ¿sí? El libro de Jueces, el capítulo 3, vamos a empezar a ver personajes del Antiguo Testamento en el libro de Jueces. Justamente el nombre lo dice, un juez, ¿sí? Alguien que juzgó al pueblo de Israel. Vamos a empezar con uno que por ahí muchas veces lo pasamos por arriba, no le damos mucha importancia, ¿sí? Como Otoniel, ¿sí? Capítulo 3 del libro de Jueces, y el pasaje, perdón, capítulo 3 y versículo 7. Ahí tenemos una referencia de unos pocos versículos sobre la vida de Otoniel, pero que vamos a encontrar primero cosas que estaban pasando en el pueblo de Israel. La Biblia nos habla de que ya había muerto ya en el capítulo, los primeros capítulos se habla de la muerte de Josué, se habla de la muerte ya de Caleb, ya no quedaban los ancianos nomás que estaban gobernando en la época de Caleb y Josué, que también fallecieron, y no quedaba casi ya nadie de aquella generación. Entonces cuando uno lee el capítulo 2, se va a encontrar que Dios dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho. O sea, no habían visto al pueblo de Israel salir de la tierra de Egipto, no habían visto las plagas que el pueblo de Israel había visto, no habían visto cómo el Señor les abrió la puerta para entrar a la tierra prometida, cómo habían luchado el pueblo de Israel. Se acuerdan que había un montón de luchas, no habían visto nada de esas cosas. Pero también dice que no se había visto la obra que ellos habían hecho y que Dios había hecho en favor del pueblo. Y uno se pone a pensar que una de las responsabilidades que Dios le estableció al pueblo era que tenía que enseñar a la generación que seguía la palabra y el concepto de Dios, el hacer que Dios estuviera presente en ellos. Y entonces se levanta esta generación que no conocía de Dios. Entonces, como no conocía de Dios, comenzaron a actuar como si realmente fueran un pueblo de Dios, con el nombre del pueblo de Dios, pero sin entender realmente lo que Dios quería de ellos. Entonces encontramos algunas cosas que vamos a ponernos en contexto en el capítulo 3 y versículo 6, y dice: y tomaron sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. La primera de las cosas que encontramos en el capítulo 3 y versículo 6 es que había un momento de formalizar familia. Y el pueblo de Israel estaba entregando a sus hijas, a sus hijos, a que formaran familia ¿con quiénes? Con las personas de la tierra, con aquellos que eran sus enemigos. El versículo anterior dice en el versículo 5: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Habitaban entre medio de ellos. Y dicen que los padres comenzaron a dar a sus hijos, ¿para qué? Para que formaran familia. Habían traspasado los límites del Señor. Yo acá no tenemos a muchos jóvenes con la intención de formalizar. Tenemos niños para formalizar sus vidas el día de mañana cuando sean grandes. Pero los jóvenes que estaban aquí, por un lado tenían a los padres que no marcaban la diferencia de decir, no lo pueden hacer, porque la ley del Señor ya les había dicho que no debían formar familia. Y si ustedes prestaron atención en el devocional de hoy, en Nehemías, acompáñenme en el libro de Nehemías, que esto me sorprendió hoy a la mañana, dije, no puede ser cómo es tan clara la palabra del Señor. Nehemías, el capítulo, leímos hoy el capítulo 10, capítulo 10 del libro de Nehemías, libro de Nehemías, el capítulo 10, y el versículo 28. Dice, fíjense lo que dice acá, dice: y el resto del pueblo, Nehemías 10:28, y el resto del pueblo y los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo, todos los que habían apartado de los pueblos de la tierra de la ley de Dios, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo lo que tenía la comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que la guardarían y le cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Fíjate lo que dice el 30. Y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra,
ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Qué están haciendo acá? Están reconociendo que lo que habían hecho en el pasado estaba mal. Estaba mal. Cruzaron un límite. Ese es el pueblo de Israel que estaba viviendo en el momento que se levantó una nueva generación. Un pueblo que no tenía límites. Un pueblo que le daba igual si formaban familia, sus hijos con la gente de la tierra, con la gente que estaban ahí, que eran sus enemigos. Y esto es importante para que quede por ahí grabado, que muchas veces, como sabemos que nuestros hijos crecen, tienen que tener la oportunidad de formalizar su familia. Pero tenemos que decirle cuáles son los principios de Dios, qué es lo que Dios está estableciendo. Por eso cuando uno lee la Biblia encuentra que cuando Isaac va a buscar esposa para su hijo, manda a su criado para que vaya ¿a dónde? A la tierra de su parentela, que no buscara familia o no estableciera familia con la gente que estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque el hecho de hacerlo con la familia de su pasado era porque tenían las mismas costumbres, la misma forma de crianza, la misma forma de vivir la vida, de enfrentar la vida. Y a eso se nos llama a nosotros cuando nuestros hijos tienen que formar familia, que tienen que ser personas cristianas, que tienen que ser personas que dentro también del cristianismo tengan los mismos objetivos. Por eso dice 1 Corintios, no unáis en yugo desigual. El yugo desigual tiene que ver con una persona cristiana con una persona inconversa. Pero también dentro del ambiente cristiano tienen que ser dos personas que tengan la misma visión y el objetivo de servir al Señor. Porque dentro del cristianismo tenés gente que está dispuesta a servir al Señor y gente que no está dispuesta a servir al Señor y que quiere ser un buen empresario, que quiere ser tener su negocio, que quiere tener su casa, sus cosas, que no está mal, pero no tiene una visión de servir a Dios con eso. Entonces cuando tienen distintos objetivos en el matrimonio, tarde o temprano van a estar uno lastimando a otro o uno sobrellevando a otro. ¿Por qué? Porque no tienen la misma visión para servir al Señor. Y ese era el pueblo de Israel, habían traspasado esos límites, habían dejado que sus hijos comenzaran a tener relaciones con ellos. Y esto también es importante para todos, el saber escoger amistades. Amistades que nos lleven a caminar con el Señor, amistades que no nos jalen hacia afuera, que no nos tiren hacia afuera de la iglesia, sino al contrario, que las personas puedan venir y conocer al Dios vivo y verdadero. Dos cosas que los padres parece que habían perdido la visión con respecto a sus hijos. Y los mismos hijos que se estaban levantando le estaban dando como vivir la misma forma o vivir sin el concepto de Dios. ¿Qué es lo que había pasado con el pueblo de Israel? Volvamos ahí a Jueces, el capítulo 3. Dice el versículo 7: E hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió. Tres cosas hizo el pueblo de Israel acá. La primera de ellas es en el versículo 7. Hicieron. Acá la palabra hacer tiene que ver con edificar. Pero dice que edificaron mal. Edificaron mal una vida, porque edificaron sin límites. La vida cristiana tiene límites y establece límites. Para los hombres, para las mujeres, para los hijos, para los esposos, para los que son jefes, para servir a la iglesia. Dios establece límites. Un límite que por ahí podríamos decir que a veces lo trasladimos, que el Señor siempre nos dice, Mateo capítulo 4, me encanta, porque pone un principio ahí el Señor Jesús cuando Satanás lo tienta la tercera vez. Dice, yo te voy a dar todo esto si postrado me adorares. Y el Señor Jesús le responde, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué quiere decir? Que la mayor motivación de nosotros para servir al Señor tiene que ser Él. Después viene el servicio. Pero yo no tengo que poner al Señor en todas las cosas. El lunes, el primer día que trabajo en mi semana, el día que salgo a trabajar, el martes, el miércoles, todo tiene que girar para el Señor. Mis pensamientos, mis decisiones, mis inversiones, mis propósitos, las personas que visito, las cosas que hago, todo tiene que girar para el Señor. Eso es adoración, cuando todo gira alrededor de una persona y tiene que girar alrededor del Señor. Para después poder hacer el segundo punto que dijo el Señor Jesús. ¿Cuál es? Después de adorar, me servirás. A veces hacemos al revés. Pensamos que si servimos, pero no adoramos, está bien. ¿Y saben qué? Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, se encuentra la iglesia de Éfeso. Y se encuentra que Dios habla de la iglesia de Éfeso. Yo tengo que felicitarte porque realmente trabajás, enfrentás a los falsos profetas, servís, hablas de Cristo, tienen comunión, están sirviendo, pero tengo contra ti una sola cosa, que dejaste tu primer amor. Y al dejar el primer amor quiere decir que todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo sin Dios.
Y ese es el concepto que estaba diciendo acá. Hicieron lo malo, pero dice delante de quién, ante los ojos de Dios. Muchas veces, a veces compartimos con nuestra hija, ¿no? Pero a veces uno le habla a las personas y dice, no hace falta que esté papá, no hace falta que esté mamá, no hace falta que esté un líder, no hace falta que esté una autoridad que te esté vigilando. Tenés que tener el concepto de que Dios te está viendo. Hicieron lo malo, o sea, ante los ojos de Jehová. Construyeron una vida sin Dios. Comenzaron a edificar sin Dios. Entonces por eso termina diciendo, hicieron lo malo. Porque edificar sin Dios es hacer lo malo. Dice la segunda de las cosas, acompáñame ahí en el mismo versículo 7. Dice, hicieron lo malo y se olvidaron de Jehová su Dios. Y ahí la palabra olvidar tiene que ver con estar extraviado, con quitarlo de la mente, con sacarlo de la mente de la vida de las personas. Y saben que cada vez que nosotros sacamos a Dios de nuestros pensamientos, vamos tarde o temprano a sacar a Dios de nuestras emociones y tarde o temprano vamos a sacar a Dios de nuestras acciones. Y nos vamos a encontrar realmente con que cuando estamos delante del Señor, estamos sin Él. Dice acá, se olvidaron, dice, del Señor su Dios, y dice, extravío, estar ausente, no tenerlo presente. Y a mí, ¿sabes lo que más me llama la atención? La frase que dice ahí, y olvidaron a Jehová, pero subrayé lo que dice después, su Dios. ¿Te parece extraño esto, no? Porque vos podés decir, bueno, yo me olvidé de hacer ciertas cosas hoy, o me olvidé de hacer ciertas cosas ayer, o me olvidé de hacer ciertas cosas el año pasado. Pero acá está diciendo, sacaron a Dios de sus pensamientos, y justamente dice, ¿sacaron a quién? Se olvidaron de su Dios. Era su Dios. ¿No suena paradójico? Que ellos sacaron a Dios, pero dice que era su Dios. O sea, el mismo Dios que ellos profesaban creer, el mismo Dios que ellos profesaban decir que servían, lo sacaron de su vida. Y acá está la segunda cosa que muchas veces nos puede pasar. Que entre lo que yo digo y lo que yo hago, hay diferencia. Por eso dicen muchos escritores que muchas veces nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Ellos sacaron a su Dios. ¡Wow! Es como diciendo, yo soy un hincha de Boca. Se ya sé que el equipo de Boca es el más grande. ¿No es cierto, Loli? Sí. Pero me saco la remera, pero no me identifico con el hincha de Boca. Es como que el pueblo de Israel decía, este es mi Dios, pero la verdad está lejos de nosotros. Y la tercera de las cosas, dice allí en el lugar donde estamos, y sirvieron a los Baales, dice, y a las imágenes de Aserá. Y sabés que ahí, tanto Baal como Aserá eran dioses fenicios, pero eran dioses que hablaban sobre la fertilidad, sobre la felicidad, sobre la madre tierra, hablaban sobre servir a otros dioses. O sea, cuando uno cruza los límites, ¿sí? Y comienza a establecer nuevos límites conforme a lo que cree, tarde o temprano se va a transformar en un esclavo de ese nuevo Dios. Fíjate cómo empezó todo. ¿Empezó con qué? Con la relación y las amistades entre ¿quiénes? Entre los hijos y los hijos de las otras naciones, para después conquistar ¿qué? Concertar ¿qué? Un casamiento, una familia, un matrimonio. Este es un problema que a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel vos lo vas a encontrar. Y a lo largo de la iglesia también lo vas a encontrar. Cómo nuestros hijos formalizan matrimonio con personas, cuando lo hacen, a veces alejado de Dios. Acá solamente el libro de Jueces, si vos seguís más adelante, te vas a encontrar con uno que tenía una cabellera larga y tenía mucha fuerza. ¿Quién era? ¿Quién era aquel que tenía una cabellera larga y mucha fuerza? Sansón. Ah, Sansón. Y saben que en un momento Sansón quería formar familia. Y agarró y lo llamó a papá, le dijo, papá, ¿sabes qué? Quiero que vaya y me busque una de las hijas de la Filistea. Primero que Filistea era un pueblo enemigo, no era un pueblo amigo. Era un pueblo enemigo. Segundo, los padres muchas veces arreglaban los matrimonios de sus hijos por conveniencia o porque justamente tenían que ser ellos los que concertaban la fiesta. Pero el papá sabe lo que le dice, y este sí que era un papá que estaba centrado. Le dice, ¿acaso no hay mujeres en el pueblo de Israel que vas a buscar una hija de los filisteos? Y uno puede mirar muchas veces en nuestras iglesias y decir,
Y hay poca juventud. Hay pocos varones para mi hija. Hay pocas hijas para mis varones. Pero la iglesia de Dios no es esta solamente. Hay una iglesia universal. Por eso ahí es donde entran en nosotros los padres de la inversión. Campamento, salida de jóvenes. Ahí es donde entramos nosotros. ¿Haciendo qué? Encaminando la vida para que tenga perspectiva de dónde poder elegir. Así estaba el pueblo de Israel, traspasando los límites, viviendo sin Dios y haciendo las cosas de manera que se estaban lastimando a ellos mismos. Dice a continuación, ¿qué pasó? Versículo 8, y la ira de Jehová, ¿cómo dice? Se encendió. No es gratis pasar o traspasar un límite del Señor. No es gratis. Acá se dice que se encendió la ira del Señor. ¿Lo has visto alguna vez a Dios enojado? Cada vez que leemos los salmos siempre habla de qué, David? De misericordia. Habla de misericordia. Cada vez que hablamos de misericordia, hablamos del amor de Dios. Cada vez que hablamos del amor de Dios, hablamos del perdón de Dios. Pero también tenemos que entender que Dios tiene un límite. A tal punto que si uno sigue estudiando la historia de Israel, Dios permitió que viniera una nación, en primer lugar invadidos que fueron los asirios, y en segundo lugar los babilonios, y los llevaron como esclavos. ¿Por qué? Porque Dios estaba como enojado. Dios es grande en misericordia, pero su misericordia también tiene límites. Tiene límites. Límites que si los traspasamos después pagamos el precio. ¿Qué pasó con el pueblo? Así como teníamos un pueblo sin límites, el segundo punto encontramos un pueblo esclavo. Dice ahí el versículo 8. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. ¿Cuántos años duró el enojo del Señor? 8 años. Bien, Lolo, dejan ahí, despiertos los dos. 8 años duró. ¿Saben que siempre lo pasamos por arriba, Cusán Risataim? Pero Cusán Risataim, buscando un poquito a ver qué significa, era un rey de Mesopotamia, pero escuchá lo que dice. Era un rey muy malo, su nombre significa negrura de iniquidad o de doble maldad. Era intenso. ¿Ustedes se acuerdan de Nerón? Nerón era el que gobernaba cuando perseguían al pueblo de Israel, ¿sí? Y Nerón era un rey malo, un emperador, perdón, dicho malo. ¿Qué hacía? Quemaba a los cristianos. Los usaba de fogata en la noche. Los bañaba en aceite y los prendía fuego. Agarraba a los cristianos y los usaba como alimento para los leones en el Coliseo romano. Ese era Nerón. Ese era un hombre que perseguía a los cristianos, los quemaba, los decapitaba. Era un rey malo. Ahora imagínate, Cusán Risataim, su nombre significa que era el doble de maldad. Yo te pregunto, ¿cómo era ese emperador, ese rey que estaba contra ellos? Terriblemente mal. Y Dios dice que los vendió. ¿Sabes que la palabra ahí, vender, está tomada desde el momento de vender una mercadería, de transportarlo, de dejar de ser personas? Cuando uno traspasa los límites de Dios, automáticamente se convierte en una mercadería para el enemigo. Y se ríe de nosotros. Y nos usa como títeres. Y se burla de nosotros. Así como terminó Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Al final de sus días le habían sacado los ojos y lo llevaron a una fiesta a los filisteos, donde estaban todos los príncipes de los filisteos. ¿Y qué hacían de Sansón? Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque cruzó los límites del Señor. Acá este rey era tan malvado contra el pueblo de Israel que lo tenía esclavizado. ¿Saben? Esto es muchas veces que a veces no tomamos dimensión de lo que hacemos delante del Señor. A veces no tomamos dimensión cuando cruzamos los límites. Y a veces nos lleva tiempo darnos cuenta de que estamos pasando por una consecuencia. A veces decimos, no, estamos pasando una prueba del Señor. Pero muchas veces las pruebas no son las pruebas que el Señor quiere que pasamos. Son consecuencias de nuestras acciones y nuestras decisiones de sacar a Dios
y como dijimos al principio, de hacer mal, edificar una vida sin Dios. ¿Qué pasó? Entonces dice, clamaron, versículo 9, los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Quién era Otoniel? ¿Sobrino de quién? De Caleb. Sobrino de Caleb. Sobrino de Caleb. ¿Sabes qué significa Otoniel? Yo lo puse acá. El león poderoso de Yahvé. Otoniel significa el león poderoso de Yahvé. Y Dios tuvo que levantar a alguien del medio del pueblo con el poder de Dios para que ¿qué? Para que justamente enfrentara a este rey malvado de doble maldad. Y acá encontramos la tercera parte del pueblo, un pueblo en necesidad. Dice ahí entonces en el versículo 9, clamaron los hijos de Israel. ¿Sabe lo que significa clamar? Ahí en el original tiene que ver con lanzar o levantar gritos, alaridos. ¿Se acuerdan del capítulo 18? Esto lo anoté porque es un paralelo. Capítulo Lucas 18, 38. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? ¿O del ciego que estaba ahí acostado? ¿Qué decía cada vez que escuchaba? No veía, pero escuchaba exactamente. Escuchaba que venía el Señor Jesús. Y había escuchado sus milagros, las cosas que estamos viendo. ¿Y qué dijo él? Este es el único que me puede salvar. Y comenzó a gritar y la gente que estaba a su alrededor decía, cállate, lo hacían callar. Deja de gritar, deja de clamar, deja de pedir. ¿Por qué pedía? Porque estaba en necesidad. Así estaba el pueblo. Clamaban al Señor por alguien que los libertara de Cusán Risataim. Y dice que levantó Otoniel, el león poderoso de Yahvé, para enfrentar justamente a este pueblo malvado, a este rey malvado. Y dice que él se levantó. ¿Y qué trajo él? Dice ahí en el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová lo entregó en mano de Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años dice ahí? Dice 40. 40 años. ¿Qué trajo Otoniel? Tres cosas trajo Otoniel. La primera de ellas, versículo 10 dice, y juzgó a Israel. ¿Sabes que la palabra juzgar ahí tiene que ver con esta determinación de un juez de decir si está bien o está mal lo que está haciendo? Cuando uno va a la Biblia se va a encontrar la época de Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? Que llegó un momento que llegaron dos mujeres, ¿sí? Dos prostitutas con sus hijos, uno muerto y el otro vivo, y los dos peleaban por la tenencia del hijo vivo. Y llegaron ahí y dijeron, bueno, rey, ella me cambió el hijo, la otra dice, no, ella me cambió el hijo. A tal punto que Salomón tiene que agarrar y decir, bueno, traigan al hijo vivo, partan la mitad y mitad, para cada uno, ya que no pueden estar con el hijo. Y la madre verdadera, la madre biológica, cuando uno parta, sino déselo a la otra mamá. Entonces Salomón, con sabiduría de Dios, dijo, esa es la verdadera mamá, la que cuidó la vida de su hijo. Algo muy importante, como padres, debemos cuidar la vida de nuestros hijos. Debemos cuidar esa vida, porque somos responsables de esa vida. Ahora, Salomón tuvo que tomar una decisión y determinar como un juez. ¿Sabe lo que hizo Otoniel? Se transformó justamente en un juez. En alguien que le dijera al pueblo de Israel, esto está bien, esto está mal. Nosotros ya tenemos un juez, el Señor Jesús, y tenemos que ir a Él para decirle, Señor, lo que estoy haciendo, ¿está bien o está mal? Porque solamente Él puede determinar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la primera de las cosas, Otoniel se levantó como un juez para juzgar. ¿Qué más hizo Otoniel? La segunda de las cosas, dice allí en el versículo 10, y salió a las batallas. Creo que esta es una de las cosas que más nos gusta del Señor Jesús. Porque Él sale a nuestras batallas, nuestras luchas. Batallas económicas, Él está ahí. Batallas espirituales, Él está ahí. Batallas contra las enfermedades, Él está ahí. Batallas con nuestros familiares, Él está ahí. Batallas con nuestra cuestión laboral, el otro día hablábamos. Batalla incluso cuando estamos por perder el alquiler o necesitamos un lugar donde vivir, el Señor está ahí. Por algo cuando se fue
agarró a sus discípulos y dijo, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. Porque Él es el que justamente va a estar en cada una de nuestras situaciones y nuestros problemas. Ese era el nuevo Otoniel que se levantaba. Un libertador que no solo iba a juzgar al pueblo de Israel, sino que iba a estar en la lucha del pueblo de Israel. Nosotros también tenemos a un Señor que está en cada momento de nuestra vida. Y termina con la tercera de las cosas. Dice acá, y juzgó a Israel, y salió a la batalla, y Jehová dice, entregó en su mano Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra ellos. La última etapa dice, prevaleció contra el opresor. ¿Y sabés lo que trajo por eso, por vencer el vencedor? Trajo paz. San Juan capítulo 14, versículo 26-27 dice, ¿qué dice San Juan capítulo 14? Ahora le voy a pedir acá a mi secretaria que termine de buscar. San Juan capítulo 14, versículo 26-27. ¿Contaste? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Siguiente versículo. 26-27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabes cuál es la mayor causa de parálisis de un cristiano? El miedo. Y de cualquier persona en el mundo. Cuando empezó la pandemia, ¿qué nos dijeron? Si te juntás con alguien, te vas a contagiar. ¿Qué es eso? Miedo. Así obra Satanás. Genera miedo. Pero el Señor Jesús termina diciendo, yo traigo paz. Y se levantó Otoniel, dice la palabra del Señor, y trajo 40 años de paz sobre el pueblo de Israel. La pregunta es, como cristiano, ¿estoy viviendo los límites del Señor? ¿Estoy realmente viviendo así? Sabiendo que Él tiene que jugar mi vida, que Él sale de mis batallas, pero que Él me trae verdadera paz. Si no es así, muchas veces le digo, estamos a tiempo de arreglar las cosas. Cuando uno mira nuestro país, la economía, mira el mundo, todo está yendo de mal en peor. Pero sin embargo, cuando Dios lo dejamos que trabaje en nuestra vida, Él puede hacer lo que nadie puede hacer, que es volver a encaminar nuestra vida, volver a encauzar esa vida, volver a ponernos en condiciones para ¿qué? Para ser el pueblo de Dios. Te invito a que realmente puedas mirar esto y establecer límites claros en tu vida. Si hay límites en nuestra vida, si hay respeto por lo que Dios dice, va a haber bendición. Si no la hay, también tendremos las consecuencias por transgredir aquellos límites que el Señor establece. Vamos a terminar orando y que realmente la vida de Otoniel y dónde le tocó enfrentar su vida, dónde le encontró servir a su pueblo, al pueblo de Israel, sea también un ejemplo para él. Y sea un ejemplo para nosotros, de decir realmente que tengo que ser aquella persona que se somete a la voluntad del Señor. Padre, te damos gracias por este día, por darnos esta oportunidad, por darnos a conocer, Señor, la vida de este hombre que con su juventud, Señor, pudo levantarse, Señor, en medio de una generación que estaba viviendo sin límites. Hoy vivimos en medio de una generación sin límites. Una juventud que vive sin límites, una niñez que vive sin límites, una generación adulta que vive sin límites. Y todos los límites que hemos transgredido solamente nos han traído bajeza, esclavitud y pecaminosidad en nuestras vidas. Señor, te rogamos para que podamos establecer límites claros, para que podamos someternos como el pueblo de Israel se sometió a Otoniel y juzgó su vida, para poder encaminarnos una vez más a los propósitos de Dios. Que cada uno de nosotros nos podamos meter nuevamente al camino a la cual el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que podamos caminar por Él y andar en Él, como decía Efesios, Gálatas capítulo